Ok. Entonces, miren, nos vamos a ir al Data Viewer y vamos a usar unos datos que yo les dejé que se llaman datos 2022 en la carpeta, porque hay otros tipos de datos. Entonces, no sé si pueden encontrar unos que sean 2022 que deberían aparecerles así, con ese... ¿Sí? ¿Los ven? Pero están en el taller Boss Viewer. Sí, sí. A mí me salen, ¿O te salen afuera? me salen de datos en la carpeta de Boss Viewer que son, ¿sabes? Eso. Déjenme ver dónde se los dejé. Un segundo. Para decir dónde están exactamente los datos que vamos a usar. Perdón. Que la conexión a internet acá no es la mejor para mí. Referencias, taller, web viewer, en Boss Viewer, datos T1. Sí, esos son estos de acá. This is save, desk, esos, ya, esos tres son los que vamos a usar, ¿ya? Pues efectivamente están en Boss Viewer, datos, guión bajo, taller, mayúscula T, mayúscula 1. Entonces vamos a abrir el Boss Viewer y ahí les voy a explicar cómo vamos a trabajar. Se está abriendo y lo voy a achicar para poder compartírselos con sus compañeros de Coquimbo. Un segundo, estimados en Coquimbo. Y ya, entonces les estoy compartiendo mi Boss Viewer y lo que están viendo es como el Boss Viewer vacío, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, en el PDF que les envíe, fíjense que en la segunda página les coloco dos tipos de análisis. Un análisis que está marcado en verde y un análisis que está marcado en celeste, en cian. ¿Ya? En la segunda página. Entonces, ¿de a dónde se producen los datos? Eso es lo primero que no sé si lo saben hacer, digamos. Si ustedes se van al Web of Science, por ejemplo, usando el contacto de la biblioteca, ¿lo saben hacerlo o quieren que lo hagamos? Sí, sí, perfecto. Entonces, básicamente ahí ustedes colocan una búsqueda, por ejemplo, que puede ser temática por autores, por tema, por tópico o por journal, lo que deseen. Y esa información la vamos a salvar. Y la información la vamos a salvar en el registro bibliométrico más completo que se pueda. Entonces, les advierto que está el sistema, por ejemplo, del Web of Science solo permite bajar 500 registros a la vez. Entonces, para producir esa base de datos que nosotros vamos a utilizar hoy día, yo lo que hice fue tener que bajar 3 veces, 3 paquetes distintos, del 1 al 500, del 501 al 1000 y del 1001 al 1121, creo que son la cantidad de registros que tengo ahí. Y lo que seleccioné para esa base de datos es, usé como palabra clave entrepreneurship y limité la selección solo a los early publications del año 2022 y 2021. Entonces, fíjense que ya solo diciendo, mira, ¿cuál es el frente de lo que se está investigando en los últimos 2 años? Y que ni siquiera ya está publicado todavía formalmente. Fíjense que no tienen ni número de página, ni de volumen, ni nada. Es las que son las early publications.
Ya estamos hablando que son 1100 artículos. Ya para que vean un poco la velocidad de la producción en el campo. ¿Ya? Entonces, esos 1100 artículos son los que nosotros vamos a examinar. Entonces, en el análisis 1, lo que vamos a hacer es un análisis de términos. Es decir, lo que quiero saber ahí son las palabras que se utilizaron. No las palabras claves, sino las palabras que aparecen en el título y las palabras que aparecen en el abstract de estos artículos. Porque así puedo tener una idea más o menos de qué se trata este conjunto de 1000 artículos que he seleccionado. Entonces, para hacer eso, obviamente nosotros descargamos los datos en el registro completo usando el plain text. En el caso, si lo van a hacer con R, yo creo que el mejor formato puede ser uno que se llama EBUB, ¿ya? Que es como el registro bibliométrico electrónico. ¿Ya? Ya. Entonces, eso es, para mí sería como, en el R puede ser la mejor, el R también lee los plain text, pero puede que funcione mejor con el otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Fíjense que nos vamos a ir a esta pestañita que se llama Create, y al abrir esta pestañita nos da distintas opciones. Nosotros, como queremos trabajar con términos, entonces nuestro insumo son textos. Le vamos a decir a la máquina que su insumo de trabajo son textos, porque vamos a leer el título de los artículos y el abstract de los artículos. Entonces vamos a marcar, ahí les fui colocando, dice la pestaña Action, en el menú principal que está a la derecha de su pantalla, o use la opción tercera, que le va a salir en esta pantalla emergente. Entonces, si coloco el Next, entonces acá me pregunta qué tipo de dato yo voy a utilizar. Entonces, fíjense que en este caso, yo lo saqué del Web of Science, entonces le voy a decir que es la opción número 2. Y luego me abre otra pestaña en que yo le tengo que indicar dónde están los datos. Entonces voy a buscar los datos en mi computadora, donde los tengo, y... Profesor, está con... O sea, yo lo veo ahí, pero no veo que haga algo más como que... Tienes que apretar Create. No, pero ahí en su pantalla, por ejemplo, los chicos de Coquimbo decían que no veían... No estaban viendo lo que... No ven las pantallas emergentes. Claro, no lo veo. Ah, que es... Yo no lo puedo solucionar eso lamentablemente. Entonces vayan siguiendo... Claro, o sea, fíjense que está todo escrito en el documento. O sea, voy a empezar. No sé por qué acopla. ¿Ya? Entonces vuelvo a insistir, pinchen Create. No sé si... y se les abre una ventana que... ¿Sí? Claro, entonces váyanse a la tercera opción, que es Create Map Based on Text Data. Lean la segunda, se abre una nueva ventana apretando el Next. Entonces, usen la segunda opción. Dice, nosotros son datos bibliométricos que vienen de una base formal que sería el Web of Science. Entonces, la segunda opción. Se aprieta el Next. Y ahí me despliega un nuevo menú donde tengo que decirle dónde están los datos que vamos a usar. Entonces, ahí tienen que buscarlos donde los bajaron en su computadora y vamos a buscar el directorio de trabajo. Y es ahí, y esto es importante, fíjense que les van a aparecer estos 3 textos. Entonces hay que marcar los 3. Entonces vamos a marcar, porque queremos leerlos todos simultáneamente. Entonces los leemos todos simultáneamente, los marcamos, se les va a sombrear, y les dicen OK, y la máquina, fíjense que puso el directorio, y si aplican Next, la máquina va a empezar a desplegarles un menú distinto. Este menú distinto
nos va a decir cuáles son los campos de información que nosotros necesitamos usar. Entonces, fíjense que vamos a decirle que usemos los títulos y los abstracts. Entonces, esa es la primera opción. Y fíjense que abajo nosotros deberíamos dejar activas estas dos cajitas que nos dice, mire, ignore los labels de los abstracts estructurados, ¿no? Porque hay algunos artículos que tienen como ciertas secciones, entonces esa parte no es informativa, y le vamos a pedir que también ignore los copyrights, porque tampoco son informativos. No nos interesa. Marcelo, una ¿Sí? consulta. Cuando tú compartes, porque no se ven las emergentes, pero yo creo que es por la forma en que estás compartiendo pantalla en el Zoom. Por ejemplo, si dejas de compartir en Zoom y vuelves a compartir, pero ahora seleccionas al compartir no la otra opción para compartir, que es un segmento de la pantalla, ahí vamos a poder ver las Eso emergentes. estoy haciendo, compartiéndoles el segmento. Claro, ese es el... Claro, entonces, precisamente ese es el modelo que estaba usando y no ha resultado. Mira, a ver. En mi experiencia, las ventanas en... Ese es el chiquitito, ahí se me Ahí sí. tienen que ir cambiando a los chiquititos y a los grandes. Ahí vemos. Pero es la forma de compartir la pantalla, ¿eh? ¿Ya? Entonces ese es el... ¿Pero han podido llegar hasta acá? Esa es mi pregunta. Claro, ahora está la instrucción que... Sí, pero eso tienen que seguir las instrucciones que les dejé escritas, digamos. Sí, en Coquimbo, que no, ahora sí que no los veo. Déjenme reorganizar esto. ¿Lograron llegar hasta allá, estimados, damas y caballeros? Sí, todo bien por acá. Sí, ya. Entonces les vuelvo a insistir, queremos ver los títulos abstract, les digo next, y fíjense que ahí la máquina empieza ya a procesar. Ahí, dependiendo de la capacidad analítica de la máquina, se va a demorar un poco más, un poco menos. Entonces, acá hay que tomar una decisión. Fíjense que si queremos hacer el counting binario o si queremos hacer el full counting. En nuestro caso, vamos a usar el modelo full porque nos interesa saber cuál es en realidad el número de cosas que está ocurriendo. ¿Ya? No nos interesa trabajar con un threshold a priori que diga a partir de este número se considera y a partir de este número se volvió cero. Ya quiero primero saber cuál es la cuenta completa de lo que estoy observando. Entonces, por eso le digo que sea full. Apretamos next. Y fíjense que la máquina me está diciendo, mire, resulta que usted tiene 21.000 términos y de esos 21.000 términos hay 775 que ocurren al menos 10 veces. Entonces, esto es algo que hay que decidir. Fíjense que si yo dijera, mira, que al menos ocurra una vez, entonces voy a hacer un análisis de 21.000 términos. Por el contrario, supongamos que yo diga, mire, solo me interesa aquello que es completamente muy recurrente y lo voy a subir, no sé, a 100. Entonces, ¿cuántos términos me voy a quedar? Si lo subo a 100, me voy a quedar solo con 43 términos. Entonces, acá es donde uno tiene que empezar a tantear, ¿no? Uno podría efectivamente primero hacer una exploración de qué tan sensible es la reducción de la cantidad de términos al corte que voy a utilizar. Y seguir un criterio similar al que utilizaríamos cuando vemos los eigenvalues en cualquier análisis. Me fijo dónde se producen estos quiebres estructurales en la tendencia. ¿Ya? Entonces, en este caso, arbitrariamente, solamente para efecto de visualización, voy a definir, no sé, 50. No hay que un claro procesador. ¿Perdón? Si puedo volver a explicar que no me queda muy claro cuando uno sube a 100 y lo baja a 50. Está pidiéndole cuántas veces quieres que ocurra. Por ejemplo, supongamos que una palabra, la palabra es success.
Si yo esta palabra solamente la usó un artículo, esa palabra success aparece ¿con qué frecuencia? Una vez. Pero ahora supongamos que la palabra success es usada en 25 artículos. Entonces su frecuencia va a ser 25. ¿Ah? Acuérdense que nuestro universo son 1100 artículos. Y de esos 1100 artículos solamente estamos leyendo el título y el abstract. ¿Ya? Entonces la máquina lo que está haciendo por nosotros es ir a contar cuántas palabras hay en todos los títulos y todos los abstracts que estamos leyendo. Palabras que son únicas. ¿Ya? A eso, por ejemplo, yo le pongo que el mínimo de ocurrencia va a ser 10. Es que aparezcan repetidas 10 veces. Repetidas 10 veces, o sea, pero se refiere a que en un artículo aparezca 10 veces. No. Dentro de este artículos, universo de 1100 artículos, ¿ya? al menos apareció 10 veces esa palabra. Como mínimo apareció 10 veces. Claro. Por eso les digo, Entonces, ¿cuántas palabras encontró la máquina? Encontró 21.100 y tantas palabras. Entonces me va a filtrar todos Claro. los que hayan dicho esa palabra 10 veces para arriba. No te va a filtrar dónde está diciendo, sino te va a filtrar las palabras. ¿Ya? Ya. Entonces, fíjense, si yo me pongo más exigente, el número de palabras que resiste el análisis es claramente menor. Pero si yo me pongo más exigente, estoy pensando en que son un conjunto de conceptos o de palabras que son bastante más recurrentes en este conjunto de la literatura. Ya, porque imagínense que descubriésemos que hay una palabra que la han usado 1100 veces. Eso significa que todos los artículos han usado esa palabra para describir de qué se trata el artículo. Probablemente esa es la palabra más sustantiva, digamos. Por el contrario, si yo tengo palabras que las usaron una sola vez, no es relevante porque es una palabra idéntica a 21.000 y tantas palabras más, digamos. Ya, entonces el corte, la frecuencia mínima, la que nos está diciendo cuál es el nivel de exigencia que le vamos a colocar a los conceptos que vamos a analizar. ¿Ya? Entonces, les vuelvo a insistir, nosotros ahora vamos a usar un criterio arbitrario, yo voy a cortar en 50. Pero el cómo hacerlo, efectivamente deberíamos estudiar qué es lo que va a pasar con este conjunto de palabras, que inicialmente es 21.000, en la medida que yo voy exigiendo más. Y donde probablemente debería yo fijarme es en aquel momento que se produce un cambio estructural. O sea, fíjense que si yo coloco, solo para mostrar, si yo coloco una frecuencia, solamente una vez hay 21.557 palabras. Si yo eso lo subo a 2, fíjense que esto se reduce inmediatamente a 5.800. Es decir, el cambio de exigir que aparezca una vez a 2 veces ya me reduce en un 75% la población potencial de análisis. Si yo ahora lo subí a 3, fíjense que bajé inmediatamente a 3.000. Si yo le digo 4, es 1.600. Si yo digo, mira, quiero 10, que es lo que la máquina me estaba sugiriendo, pasamos a 777. Es decir, estamos trabajando con aproximadamente el 3% del total de palabras que hemos identificado en nuestra población. En nuestra población en análisis, que sería este conjunto de 1.100 artículos. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera una muestra, por ejemplo, de cuál es el 1% de las palabras más frecuentes, entonces tendría que exigirle esto, voy a subirle el threshold, hasta dejar solamente 200 palabras. Voy a tratar de ajustarme a eso. Pero estas palabras que filtra, inicialmente son como las palabras citadas o las referencias que tienen, porque, por ejemplo, yo puedo ver que un artículo, casi todos los artículos dice la palabra objetivo o la palabra investigación. Entonces, claro, eso no lo daría filtrar, porque si no todos me saldrían así. Va a depender, digamos. O sea, lo que no sabemos cuáles son esas palabras, todavía no lo sabemos. ¿Considera conector igual aquí? En general, va a depender de la inteligencia del software. La mayoría de los software no considera conectores. Le aplica un diccionario previo
que como esto está en inglés, entonces elimina las preposiciones normalmente, elimina los conectores y elimina los artículos, ya sea definidos o indefinidos. Y nos va a dejar solamente lo que en inglés llamaríamos como los nombres o algunos adjetivos cuando están, no son claramente obviables, digamos. ¿Ya? Entonces, fíjense que en este caso, si yo aplico un filtro de 32, voy a concentrarme solamente en el 1% más frecuente de los términos que aparecen en estos abstracts. Pero les vuelvo a insistir, lo que estamos encontrando es lo que tienen en común. Estos 1100 abstracts tienen en común con una frecuencia de, al menos de que aparezca en 32 de ellos, 212 palabras. Y estas 212 palabras representan solo el 1% del conjunto de palabras total que se ha reconocido en este universo de artículos. ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros con la decisión? Listo. Entonces le coloco que termine o me voy a finish. Entonces fíjense, ahí me repite, fíjense que usted ha seleccionado para analizar entonces 127 palabras. Yo le digo, ok, me estoy contenta con esas palabras y fíjense que acá me las coloca. Entonces me coloca el listado de las palabras y me coloca la frecuencia y me coloca un indicador de relevancia. Entonces, acá las está ordenando por el indicador de relevancia. Entonces, fíjense que, ¿cuál es la palabra más relevante que aparece en estos 1100 artículos? El término ecosistema de innovación. Ese es el concepto que aparece ahí. El disability, ecosystem, cluster, attitude, person, entrepreneurship education, entrepreneurship intention, new firm, case study, etc. Entonces, supongamos que hay algunas palabras que acá no me gustan. O sea, las revisamos, estas 127, y llego a la conclusión de que hay algunas de estas que no me gustan. No me gustan porque considero que son irrelevantes, o no me gusta porque, por la razón que sea. Entonces, yo las puedo eliminar del análisis. Entonces, por ejemplo, supongamos que no me gusta la palabra self. Fíjense que la palabra self aparece 73 veces y tiene un nivel de relevancia de 1.62, pero supongamos que a mí no me gusta. La quito. Entonces, si la quito de este listado, cuando le diga finish, la máquina la va a haber sacado de la muestra que va a examinar. ¿Ya? La voy a dejar de nuevo, la voy a volver a... ¿Cuántas estamos trabajando? ¿Perdón? ¿Con cuántas ocurrencias estamos trabajando en el ejemplo? Acuérdate que dijimos que 32 tenía que ser el mínimo. ¿Ya? New firm aparece 32 veces, que es el mínimo que le habíamos dicho. Entonces, supongamos que yo me quiero quedar con este universo de 127 términos. Entonces le digo, mire, termine el análisis. Antes de cerrarlo, fíjense que si ustedes se ubican acá con el botón derecho, pueden seleccionar todos los términos, pueden exportarlos, pueden, etcétera. Les permite sacar esta información. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo le voy a decir simplemente termínelo, y la máquina entonces va a producir para mí una visualización de datos. Entonces, fíjense que esta visualización de datos, se las voy a mostrar porque no la están viendo. Tengo que cambiar la vista. Ahora están viendo en Coquimbo ¿dónde los tengo? Es una tortura. Ya. ¿Sabes qué? Puede ser que sea más sencillo para que nos ahorremos problemas. Listo. Entonces, acá es que yo no podía ver el chat.
ahora sí lo voy a poder ver. Entonces, fíjense que en nuestro análisis, la máquina nos ha dicho, mire, yo genero estos 127 palabras y usando un método de análisis de clúster, lo que he hecho es encontrado estos grupos de palabras. Estos grupos de palabras, lo que la máquina va a hacer es básicamente producir un sistema de clusterización por cercanía. Entonces significa que la palabra, por ejemplo, firma, aparece más cercana a todos los términos que están en estos colores amarillitos. Entonces aparece cercana a founder, new firm, está cercana a team, etc. Y firma, fíjense que es la palabra dominante en este clúster amarillo de análisis. En el clúster azul, una palabra central es effects, que aparece ahí destacada. Y está relacionada con el desempeño de la firma, está relacionada con el concepto de desempeño, está relacionado con el concepto de relationship, etc. Vemos que hay un clúster verde que está centrado en la palabra país. País, policy, mundo, time, plataforma, etc. Si yo quisiera, por ejemplo, mover esto de manera de que pueda visualizarlo de una forma mejor, nos podemos ir a la pantallita que dice análisis. Fíjense que arriba hay tres pestañas, File, Items y Análisis. Si nos vamos a Análisis, fíjense que nosotros podemos pedirle ahí, al final, que lo rote. Y al rotarlo, le podemos buscar una forma de ver lo que sea relativamente más claro. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden rotarlo de la forma que les parezca, no sé, más claro. Fíjense que si lo rotamos y dejamos el grupo rojo hacia abajo, fíjense que podríamos dejar el grupo rojo abajo, el grupo azul arriba, nos queda entonces el grupo azul, el verde, el rojo, y en el lado izquierdo o derecho vamos a ver el grupo amarillo. Entonces, fíjense, esa visualización uno podría decir, ¿sabes qué? Me parece mucho más intuitiva. Es la misma información, simplemente la hemos rotado. Entonces, yo quisiera eso guardarlo. Entonces, fíjense que nosotros podríamos esto con si me devuelvo a File, yo puedo salvar tomando un screenshot. ¿Ya? Entonces, eso me permite sacar un gráfico, en este caso el gráfico de las familias de conceptos, que podríamos utilizar para algo. Entonces, otra cosa que les puedo mostrar de esta funcionalidad es que fíjense que yo puedo cambiar la escala de la visualización. Por ejemplo, puedo hacer que estas esferas que estoy usando sean más grandes. Entonces, si me voy donde dice visualización scale, que está en el vértice superior, fíjense que si mueven pueden aumentar el tamaño de las esferitas, o si lo quieren más chiquitito, pueden reducirlo, ahí dependiendo de lo que quieran mostrar. Otra cosa que se puede hacer es cambiar desde círculos a frames. Si hacen eso, fíjense que se cambian las etiquetas, la forma en que están presentados los nodos. A mí, creo que en lo personal, creo que se ve mejor con círculos, ¿ya? Y tenemos varias formas de trabajar esto. Podemos cambiar los clústeres, fíjense, están puestos con colores. Uno puede importar, exportar los colores, puede editarlo, etc. Hay varias formas de manipular, si ustedes quieren, la visualización. Volviendo al menú que está más bien como en el lado izquierdo de lo que se está desplegando, o al lado izquierdo de nuestro, digamos. Fíjense, si nos vamos a Items, ahí nos dice cuál es la composición de los clústeres. Entonces me dice, mire, usted tiene 5 clústeres, el clúster 1 está compuesto por estas 44 palabras. Entonces aparece actor, artículo, business model, etc. Luego podemos bajar al clúster 2, que tiene 30 palabras, al clúster 3, que tiene 26 palabras,
al clúster 4 que tiene 16 palabras y al clúster 5 que tiene solamente 11 ítems. Entonces, fíjense que si uno dijera, a ver, yo quiero producir un abstract que despierte el interés de los personajes, uno podría decir, mira, tengo que usar en algún momento en mis descripciones de mi artículo las palabras que aparecen con mayor relevancia. Entonces, obviamente, si yo nombrara ecosistema innovador, probablemente mucha gente va a decir, ah, mire, este es un artículo que por lo menos viene de la familia de los artículos de este campo. ¿Ya? Entonces, de esa forma podemos identificar. Un desafío evidente es que, como en cualquier análisis de clúster, nosotros tenemos que ser capaces de encontrar qué es lo que tienen en común cada uno de estos clústeres. ¿Ya? Entonces, mirando las palabras, uno debería tratar de deducir a qué apuntan estos distintos clústeres. Entonces, fíjense, lo más sencillo es ver el clúster 5, porque es el más chico. Y en el clúster 5 nosotros tenemos COVID, crisis, customer, extensión, manager, pandemic, resilience, response, social capital, stage, university. Entonces, fíjense que uno podría decir, mire, COVID, crisis, pandemic, resilience, significa que este clúster aparentemente está capturando la contingencia del mundo pandémico. ¿Ya? Entonces, aquí está como el conjunto de palabras que están asociadas a la idea de que en realidad nos interesa ver qué está pasando en el mundo pandémico. Por el contrario, ese es moradito. A mí me queda una pregunta cuando uno pasa el mouse encima de cualquier término y saltan líneas hacia otros clústeres. ¿Cómo se explica eso? Es que acuérdense que cada clúster se construye porque tratando, como en cualquier análisis de clúster, la intraconexión tiene que ser la más alta posible, pero también existe la interconexión de un clúster con otro clúster. ¿Ya? Entonces, estas líneas que salen cruzadas indican que son términos que están conectados con otros elementos de otros clústeres. ¿Ya? Son términos que juegan el rol de bridge, o sea, conectan cosas que están separadas, son puentes. ¿Ya? Ah, fíjense, bueno, esta es la representación de red, ¿ya? Esta que estamos viendo, la Network Visualization. Ahora, si quisiera esto yo mostrarlo como un mapa de calor, como un mapa de densidades, donde va a haber más calor o más densidad, porque significa que ahí ocurren más cosas, ese sería el Density Visualization. Entonces el Density Visualization me va a colocar con mayor color aquellas cosas que son más centrales, que son más importantes. Y me va a colocar alrededor aquello que está más cercano. Y aparece mucho más tenue, con mucho menos intensidad, mucha carga, menos color, digamos. Entonces fíjense que palabras como article, firm, country, effects, value probablemente, son palabras candentes, digamos. Y palabras como disability son menos interesantes. Fíjense que la palabra entrepreneurial orientation no es tan candente, pero tiende a parecer relativamente alejada. ¿Ya? Entonces es una palabra que probablemente debe tener alguna baja conectividad. Mientras que las palabras effects, relationship, están como súper cercanas, digamos. ¿Ya? Ese es cuando, si lo quieres ver como mapa de intensidades. Y si lo quieres ver como un overlay, que es volver a ponerlo en la red, pero acá se está más bien, trata como de destacar la superposición, ya más que la separación. Nos los estaría planteando así y abajo nos da la escala del overlay.
¿Ya? No sé si la alcanzan a ver. ¿Ya? La escala estaría hablando de la forma en que se están traslapando ciertos conceptos dada la estructura de clase que estamos colocando. Entonces, hay grupos que son de bajo traslape, que son esos términos más bien medios morados, y hay grupos que tienen alto traslape, ¿ya? Es como una concurrencia cruzada, digamos. Entonces, en este caso, sí, fíjense que firma sería un concepto que tiene esta propiedad de alto overlap. ¿Ya? ¿Y por qué va de 0,4 a 1? Va a depender de cómo en el conjunto lo haya calculado. Nada más. Ya ahí habría que entrar a ver específicamente en el manual cuáles son los detalles. Yo les dije ahí el manual que hace el algoritmo, habría que entrar a estudiar qué hace cada algoritmo. Digamos. ¿Ya? O sea, este es el problema de usar un software que es cerrado. Digamos. El que lo diseñó predefinió ciertas cosas. Digamos. Si yo quiero manejarlo todo, me tengo que ir al R. En el R yo hago el software a medida mía, porque yo controlo todo. ¿Ya? Entonces, esto es la clásica visualización. Déjenme ver. Tengo que hay un pequeño incendio. Entonces, de esa forma, vuelvo al Network Visualization, podemos trabajar las palabras. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es repetir el análisis, pero nos vamos a concentrar en un estudio de tipo autores con autores. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es hacer un estudio de cocitación, donde lo que vamos a ver es qué autor es citado y cita a otros autores. Para identificar, por ejemplo, grupos de personas que en este grupo de 1100 artículos están participando y de esta forma establecer una jerarquía de los autores. Obviamente, aquellas personas que son más centrales deberían tener más artículos y deberían además ser más citadas. Y esas personas son más interesantes probablemente que aquellas personas que son más periféricas. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, les propongo que sigan lo que llamo acá la red 2. Entonces, son los mismos datos, entonces nos vamos de nuevo a Create. Entonces, pinchen la opción Create. Vamos a decirle que tengo la opción 2. Vamos a crear un mapa basado en un análisis bibliométrico. Este análisis bibliométrico es co-authorship, co-occurrence, etc. Ese es lo que nos interesa. Aprieto Next. Los datos vienen del Web of Science, que es la opción número 1. Aprieto Next. Nuevamente tengo que decirle cuáles son los datos que voy a usar. Esos datos que voy a usar son los mismos que estábamos usando recién. Ingreso los 3 archivos. La máquina los está leyendo por nosotros. Y acá nos dice, nos despliega un menú nuevo. Voy a cambiarme para mostrárselo a sus compañeros en Coquimbo. Fíjense que nos despliega un menú nuevo que tiene las siguientes características. Entonces, este pequeño menú nos dice qué es lo que queremos hacer. Entonces, yo en este caso quiero poner un análisis de co-authorship y mi unidad de análisis van a ser los autores. Porque me interesa saber qué autor trabaja con qué autor. Ya para saber cuáles son los equipos de trabajo, etc. Lo mismo, quiero que me los cuente, me haga la full cuenta de estas cosas.
en la opción, déjame retroceder, back. ¿Ya cargaste la base de datos? Entonces usas Next. Sí, siempre tienes que volver a cargar. Por eso sigue donde dice análisis 2 de red de cositación. Ahí les puse así, paso 1, paso 2. ¿Ya? Entonces, les vuelvo a insistir, vamos a trabajar con la opción de co-authorships y autores. Vamos a usar full counting y fíjense, puede suceder, esto no es habitual en nuestra disciplina, ¿ya? Pero en medicina o en astronomía sí lo es. Que hay estudios que tienen 50 autores, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, nosotros vamos a decir, mire, ignore esos estudios con 50 autores. ¿Cuánto es el máximo que vamos a aguantar? 25. Les vuelvo a insistir, eso en nuestro campo es prácticamente imposible, no hay nadie que tenga tantos coautores. Ya, pero en medicina, en astronomía, en biología, no es raro. 50 autores para un... Sí. Ah, Claro, por ejemplo, hicimos un estudio de la efectividad de la vacuna X en 100 países. Bueno, tengo que tener al menos un equipo por país, digamos. Entonces, cada persona de cada país que participó quiere aparecer como coautor, coautora. Entonces, que tenga 100 autores no sería raro. Igual es harto, pero hay estudios que tienen muchos autores, 30, 35. ¿Ya? Entonces, fíjense, nosotros siendo preventivos vamos a decir, mire, ignore esos casos y vamos a tolerar de todas formas hasta que aparezcan 25, lo cual es raro, les vuelvo a insistir, pero lo vamos a aceptar. Sí, están preguntando en el chat. Sí, estamos en la segunda red de análisis, el análisis de cositación, ¿ya? Pero nos vamos a centrar en la idea de la coautoría para el... Por eso estamos haciendo el setting de co-authorships y nuestra unidad de análisis va a ser authors o authors. Ya hemos explicado este menú, le colocan next y sucede exactamente lo mismo que veíamos recién. Entonces fíjense, la máquina me dice, mire, en estos 1100 artículos que usted me entregó, yo he identificado 2929 autores. Pero de estos autores, solo 5 son capaces de aparecer como autores de 4 documentos distintos. Es decir, fíjense, de este universo de 2900 personas, solo 5 de ellas tienen 4 artículos de su autoría, o en los cuales participa como autor. Entonces, fíjense que yo podría bajar la exigencia. Si bajo a 3, solo 40 personas aparecen repitiendo artículos. Si bajo a 1, fíjense que tengo estas 2.900 personas. Entonces, supongamos que mi nivel de exigencia va a ser 2. Entonces, de estos 2.900, bajamos automáticamente a solo 185. Que viene a representar algo así como el 5% de esta población. ¿Ya? Lo otro, fíjense que el mínimo número de citación que tiene un autor, acá le estamos exigiendo 0. Fíjense que supongamos que yo me pusiera bien exigente y dijera, no, mira, además me interesa que al menos una vez esta persona aparezca citada. Fíjense que el impacto que esto va a tener es súper considerable. Nos reduce a 127. Entonces, el universo que vamos a tener es un universo bien elitista, el que vamos a elegir en este análisis. Van a ser personas que al menos tengan 2 artículos dentro de estos 1100, que son lo más reciente que se ha publicado. Y que además, al menos los estén citando una vez. ¿Ya? Entonces no se admiten desconocidos, desconocidas exitosas, que hayan publicado 2, pero que nadie los conozca. Y tienen que ser gente que al menos alguien los conoce, por eso los están citando. Me interesan estos 127 casos, entonces le voy a decir, next, me dice, mire, ¿está seguro que quiere analizar 127? Le vamos a decir que sí,
y fíjense, me dice, mira, algunos de estos 127 ítems de su red no están conectados con otros. El set más largo de conexión consiste en un grupo de 6. Usted quisiera mostrar este grupo de los más conectados en vez de todas las personas. Entonces nosotros le vamos a decir, no, me interesa que me los muestre todos. No este grupo súper cohesivo de 6 personas. ¿Ya? Porque así voy a poder ver el grupo súper cohesivo y voy a poder ver los otros que no son súper cohesivos. ¿Ya? Voy a tener una idea más global de lo que está pasando. ¿Hay sonido otra pestaña? Sale como una advertencia. Me dice unconnected items. A mí no me salió. ¿Ya? Lo hace y fíjense que nos debería presentar la siguiente red. Voy a compartirle a Coquimbo ahora porque se cerró el menucito. ¿Ya? 2 y 1. 2 y 1. No había anterior. 25. Ya. Entonces, en Coquimbo, ¿ven la red nueva, estimados? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, fíjense que nosotros podemos, lo mismo, fíjense, aquí está Aldrich, que probablemente es uno de los personajes más relevantes, y él está en su grupito azul. Está este grupito rojo, etcétera. Nuevamente, si yo quiero saber qué grupo representa cada persona, fíjense que ahí tengo Cluster 1, está Caputo, Davids, Flamini, Manesh, Pellegrini y Petrolo. Ese es el grupo 1. El grupo 2 está Aldrich, David, Belinsky, que sería este grupo verde que veíamos ahí. Entonces, de esa forma, nosotros podemos ir identificando. Acá aparece súper fraccionado, porque efectivamente estamos trabajando con lo último que se ha producido. ¿Ya? Entonces, estos son como los grupos que están produciendo los últimos artículos que están recién saliendo. Estamos como en la fronterísima de las publicaciones, digamos. Seguramente, en los años que vienen, muchos de estos artículos van a empezar a ser citados con mucha frecuencia. ¿Ya? Entonces, de esta manera, nosotros podemos ir visualizando, nuevamente, esto lo podemos rotar, de manera de dejar lo que nos parezca mejor. Podemos cambiar el tamaño. Podemos cambiar las ponderaciones. Fíjense que en este caso las ponderaciones están hechas en números de documentos. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer la red en vez de documentos, sino en la fortaleza del link que los vincula. ¿Ya? Como esto parece altamente fraccionado, esto no va a tener mucho impacto. Pero si yo veo la fortaleza del link que los vincula, fíjense que Gil Soto, Esperanza, Rosa Ruiz, etcétera, forman un grupo que es súper fuerte. Lo mismo Smith, Barry, Bennett y Robert J. que está abajo, digamos. Si yo quisiera, por ejemplo, explorar el grupo este de Rosa en detalle, fíjense que lo que he hecho es un zoom. Y ahí puedo ver el detalle de esa información. Por ejemplo, puedo explorar cada uno de estos subgrupitos de esta forma. Fíjense que por ejemplo, este que es un gráfico encadenado es bien interesante porque estamos diciendo, mira, Shaker Sarah en realidad se vincula con Van Acker y Van Acker se vincula con Douglas Cumming. Pero es una vinculación que ocurre mediada. ¿Ya? Es decir, Cumming se vincula con Sarah solamente a través de Van Acker. Y lo mismo ocurre con Bruton, que se comunica con Cumming, pero a través de estos otros autores, digamos. Entonces no son relaciones como directas. Ese grupo tiene una estructura que es completamente distinta
por ejemplo, al grupo, a este grupo que veíamos, este grupo rojo, por ejemplo. Fíjense que en este grupo rojo no hay, la única persona que está relativamente aislada perteneciendo al grupo es este autor que es David, pero el resto está fuertemente conectados entre ellos. Fíjense que Manech, Petrolo, Pellegrini y Flamini en general tienen vinculaciones todos con todos. ¿Ya? Eso es un grupo mucho más cohesivo, ya que tener esta forma de grafo de cadenas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, acuérdense que nosotros después tenemos acceso también a los artículos que ellos están produciendo. Entonces podríamos ir a decir, mira, a ver, me interesa este grupo rojo, entonces del set total de artículos que tengo de los 1100, recuerden que cada uno de ellos está produciendo como mínimo 2, ¿ya? En que pueden coocurrir, probablemente ellos están produciendo 2 o 3 en total. Bastaría con que leyera esos 2 o 3 artículos y ya tengo una idea exacta de lo que está produciendo este grupo rojo. Si es que quisiera enfocar la atención en ese grupo. ¿Ya? Entonces, de esta manera, nosotros hacemos el análisis y lo podemos ir haciendo, les vuelvo a insistir, en coautores, lo podemos hacer en documentos, lo podemos hacer en revistas, lo podemos hacer por países, por instituciones, etc. Siempre es la misma mecánica analítica, solo va a cambiar el conjunto de insumos y los criterios que vayamos a utilizar. Nosotros podemos, por ejemplo, establecer algunos, y solo con esto vamos a terminar, por ejemplo, nosotros podemos decirle, mire, no sé, quiero cambiar, por ejemplo, el método del análisis. Entonces, acá estamos trabajando con el nivel de la fuerza de la asociación. Supongamos que alguien dice, no, mire, en realidad me interesaría trabajar con un método crudo, que no tenga ningún tipo de normalización, solamente para trabajar con los datos tal como aparecen del sistema. Entonces, fíjense que si yo marco un sistema de normalización, tendría que hacer el update del layout y la máquina me vuelve a la configuración que teníamos al principio. ¿Ya? Y nuevamente, si eso es lo que quiero mostrar, simplemente saco, me voy a las files y puedo sacar desde ahí un screenshot o puedo salvar esto en el formato que más me agrade. Digamos. ¿Ya? Lo puedo salvar como una red, lo puedo salvar como un mapa, o lo puedo salvar como un archivo, o simplemente como una foto del instante. Entonces, de esta manera, nosotros podemos tener una aproximación que es relativamente rápida. Fíjense que el software lo que está procesando son 1100 artículos y lo hace relativamente rápido. Esa es la gracia que tiene, es bastante instantáneo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, podemos aproximar una revisión bibliográfica bastante más razonada. No es llegar y decir voy a leer 1100 artículos, sería una locura, nadie lo puede hacer. ¿Ya? Entonces, precisamente esa es la idea, es simplificar y ser más astutos en nuestras revisiones bibliográficas. Para eso utilizamos este tipo de herramientas. Ya es bien tarde, con eso termino la sesión de hoy, espero que les sea provechosa y que ojalá alguien se anime a hacer análisis bibliométrico, porque es muy interesante. Entonces, paro el compartir. A mí me quedó una consulta. Dígame. Me pareció más intuitivo cuando lo hicimos con los autores, cuando por ejemplo ya estos estábamos más separados, pero cuando era con términos no comprendo, por ejemplo, entre preview y intention, sería como muy separado de los otros términos. Y eso como en la práctica, ¿cómo se explica? Porque la concurrencia en los abstracts es relativamente más baja. O sea, piensa que lo que en nuestra unidad de análisis ahí es un abstract. Entonces, si te aparece Entrepreneur Intention y más abajo aparece Innovative Ecosystem, si eso empieza a aparecer en 10 artículos, entonces esas dos palabras ocurren
10 veces, que fue, de hecho fuimos más exigentes, le pusimos 32, creo. ¿Ya? Entonces, para que esas dos palabras aparezcan juntas, al menos deberían coexistir en 32 abstracts. Esa es la idea. Me comprendo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta allá en Coquimbo? Listo, excelente. Un gusto verlas, que estén muy bien, cuídense mucho. Yo tenía una pequeña consultita para encontrar los artículos a partir de este programa. Si, por ejemplo, tengo el nombre del artículo o tengo la palabra específica, ¿cómo haces la búsqueda del artículo específico? Tendrías que irte, mira, en Create, cuando le dices la opción que quieres un mapa basado en análisis bibliométrico, en datos bibliométricos, que sería la segunda opción, y son datos que vienen del Web of Science, que es la tercera fase, te indicas cuáles son, entonces fíjate que ahí lo que te No veo, interesa... no veo. Ah, ya, O sea, igual se podría hacer una búsqueda indirecta, ¿no? Buscando, yendo al Web of Science y buscando el autor y la palabra, etcétera, pero algo se desconectó, parece, ¿no? Porque te quedaste congelado. Te escucho congelado acá. ¿O tengo yo un problema de internet? en citación, y mi unidad de análisis son los documentos. Ahí lo ves. Fíjate que me salí estábamos nosotros en co-authorship y ahora me voy a análisis de citaciones y quiero que mi unidad de análisis sea documentos. Ya, tuve un pequeño corte de internet, pero de ahí específicamente, si tú, por ejemplo, tienes indicado una palabra clave y sabes que hay, por ejemplo, 3 artículos detrás de esa palabra clave, ¿cómo el programa te permite saber el título específico de ese artículo o el DOI, o ya con esa información uno va al Web of Science y ya busca los artículos? A ver, la base de datos no tiene el artículo completo, tiene toda su referencia, es decir, tiene el DOI, tiene el nombre y tiene lo que citaron. ¿Ya? Pero si yo quisiera saber, por ejemplo, como te digo, si yo veo citación y veo documentos, mira, voy a terminar este análisis para que veamos la red que se va a producir. Vamos a concentrar en los 58 más citados. Fíjense que acá te voy a mostrar lo que estoy produciendo, porque no lo están viendo. Fíjate que produje un nuevo mapa, que espero que ahí lo estén viendo, en que yo tengo los artículos, entonces fíjate, este autor, Bird, si yo pincho ahí, me sale Ahí lo vi. el detalle. Ah, eso justamente. Ya, entonces me dice, mira, ese señor que es tan relevante es en realidad un artículo de Bird, Stamm, de Spiegel, que está publicado en el Entrepreneurship Theory and Practice y se llama T-Word of the Entrepreneurial Ecosystem Research Program. Perfecto, respondí a la pregunta, Marcelo. ¿Ya? Y la otra pregunta que te quería hacer, que tú al inicio en la Web of Science hiciste una búsqueda que tampoco la pudimos ver desde acá. Cuando generaste claro. los 3 archivos, ¿cuál fue esa búsqueda? Si nos pudieras... Mira, si me voy, deja ver si la red funciona bien, porque estoy con internet bastante mal. Mira, nos vamos a la página de la biblioteca, UCN-CL. Ya, entonces vamos a hacer todo y no les estoy compartiendo la pantalla. Ahora les voy a compartir todo lo que estoy haciendo. Denme un segundo nuevamente. Porque de hecho los estudiantes tienen que hacer esto justamente para su tema, como Sí. tarea para la próxima semana, de acuerdo a nuestra planificación. Entonces, Fíjense, ahí están viendo la página de la UCN. Entonces yo voy a entrar a la página de la biblioteca
acá está la biblioteca. Se demora un poquitín. Entonces me voy a recursos electrónicos. Y ahí tienen que entrar con sus credenciales. Sí. Entran con sus credenciales, entonces váyanse a bases de datos referenciales. Y en este caso voy a entrar al Web of Science. Entonces ahí vamos a esperar que se abra, un minutillo de paciencia. Y entonces fíjense, acá yo voy a decir, mire, voy a elegir tópico, porque quiero hacer una búsqueda temática. Entonces supongamos que yo ahora hoy día estoy preocupado de otro tema, estoy preocupado del tema, por ejemplo, de extractivismo. Entonces coloco, digo, mira, extractivism, eso es lo que quiero estudiar. Entonces, ya definí mi tópico y le digo simplemente, búsquelo. Entonces la máquina me dice, mire, yo he encontrado 824 ítems que tienen extractivismo. Entonces yo esto lo voy a refinar. Entonces, ¿cuál es el primer refinamiento que yo les sugiero que hagan? El refinamiento temporal. Entonces, por ejemplo, fíjense, yo voy a decir, mire, me interesa lo que se ha publicado en los últimos, no sé, 5 años. ¿Ya? Entonces, fíjense que con estos 5 años, yo puedo refinar esto. Entonces voy a apretar ahí y va a generar inmediatamente un subconjunto. Entonces, pasé de 800 artículos a 631. Me voy ahora, entonces digo ya, un refinamiento adecuado, entonces me voy a ir al final. Entonces, fíjense que el último criterio se llama Web of Science Index, que aquí me dice qué tipo de indexación tienen estos artículos 600 que acabo de sacar. Entonces yo digo, mira, me interesan solamente aquellos que están publicados en journal que están adecuadamente establecidos. Los journal bueno, diría un prejuicioso, digamos. Entonces voy a usar solamente el Social Science Citation. No voy a usar los emerging, porque dicen, ah, mire, los emerging están como que están entrando a las grandes ligas, no me interesa. Y voy a usar el Social Science Citation y el Arts and Humanities, y no me interesan los de los proceedings de conferencia. Entonces, vuelvo a refinar. Entonces, fíjense que pasamos de 600 a 385 automáticamente. Ya, entonces yo digo, ah, mira, esta literatura es la que me va a interesar. No tengo idea de qué se trata, ni tengo tiempo para verla ahora. Entonces, simplemente digo, la voy a analizar bibliométricamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a exportar esta búsqueda. Entonces, acá es donde yo les decía, si voy a trabajar con el R, el BibTeX es probablemente el mejor formato. En mi caso, voy a trabajar con lo que hacíamos recién, plain text. Entonces, entro ahí y fíjense que se va a abrir un menú. Entonces me dice, ¿cuántos registros usted quiere guardar? Entonces, en este caso, yo quiero todos. Entonces voy a decirle, mire, sáqueme, me voy a los registros desde el número 1 hasta el registro 385. En este caso yo tuve suerte y hay menos de 500 casos. Cuando hice la búsqueda recién, yo busqué entrepreneurship y busqué solamente aquello que se había publicado el 21 y el 22. Y ahí sí usé los early publications. Fui más, solamente me interesaba lo último. Fíjense que acá yo estoy solamente concentrado en los últimos 5 años. Y una vez que le digo a la máquina cuál es el tipo, quiero el full record con las referencias citadas. Ya esa sería la opción que voy a buscar. El full record con las referencias citadas, que es el más completo de los registros que puedo tener bibliométricos. Entonces, una vez que lo tengo claro, son esos, simplemente lo exporta
y la máquina se va a demorar en generar este archivo. Son archivos pesados, pues pueden pesar 4 megas fácilmente o más, digamos. Y me lo va a salvar. Y ahí está salvado mi archivo de datos. Por eso es que hacemos todo el análisis. Y con eso la máquina está haciendo todo el análisis. ¿Ya? Excelente, excelente. Gracias, Marcelo. Ese era el paso que me O sea, me faltaba. están preguntando por qué tenía yo 3 datos, y es porque me salieron 1100 archivos. Y puedo bajarlos de paquetes de 500. Ah, ya. Pero si uno más así, se va a alguno que ya se descargó. Ah, porque tiene que ser súper ordenado. Por eso tú haces del 1 al 500, del 501 al 1000, del 1001 hasta el final de la lista. O sea, en eso hay que ser absolutamente ordenado. Claro. Claro. Pero como son lotes de 500, un poco de práctica y no se les van a olvidar. ¿Ya? Otra consulta, para ver como el estado del arte del tema que nosotros dijimos, ¿sería recomendable usar los Early Access? No. Eso es si yo quiero ver, por ejemplo, la última tendencia, lo último que la gente está haciendo, sí. Pero si yo quiero, por ejemplo, saber en qué está el campo, porque lo que está recién producido es poco citado. Entonces, si yo quiero saber algo que en realidad es hot, necesito algo que sea relativamente nuevo y muy citado. Entonces debería buscar algo que tuviese, no sé, 3 años o 5 años y que ojalá tuviera muchas citas. Ya, perfecto. ¿Ya? Porque eso sería algo que salió y todo el mundo dijo, ah, esto es lo que andaba buscando y por eso lo citaron todos. ¿Ya? Eso es algo que es hot. ¿Ya? Acuérdense que las citaciones tienen una lógica como la vida útil del producto. O sea, algo tiene una penetración al mercado, entonces tiende a crecer sus citaciones. Después se estanca, alcanza un máximo y después decliva. Entonces la citación de los artículos tiende a decaer conforme a un número de años, 5, 6, 7 años. Un artículo que es más viejo que 6 años y sigue teniendo una citación en la medianía de la población, es un clásico. O sea, es algo que es eterno. ¿Ya? Un artículo que entró al mercado, tuvo unas citaciones y declinó rápidamente, o sea, es lo que llamaríamos un perro en el marketing clásico, digamos. ¿Ya? Tiene bajo crecimiento y ya no rinde, digamos. ¿Ya? Una estrella sería un artículo joven que rápidamente tiene un montón de citaciones. ¿Ya? Y esos son los patrones que buscaríamos si yo quiero saber quiénes son los hotspots de mi disciplina. Tengo que identificar las estrellas. ¿Ya? Eso, Sergio. ¿Alguna otra consulta por allá? Nada por acá, muchas gracias, clarísimo. Ya. Profe, yo tengo una consulta. Dígame. Cuando descarga, por ejemplo, 3 datasets de 500 datos, ¿cómo los junta? ¿En algún software o...? No. Acuérdate que el software, el Boss Viewer que estamos usando, tú simplemente los marcas, todos los que quieres leer, y los extraes en conjunto, como un conjunto individual. No necesitas juntarlos. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? En la eventualidad que tuvieses que pegarlos juntos, lo que yo te recomendaría es que usaras un procesador de TXT. O sea, no uses el Word porque el Word le coloca mucho código oculto, es muy sofisticado. Tienes que usar algo más básico, un plain text processor. Y simplemente los vas pegando a la cola. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Los pegas consecutivamente. Pero en general, yo diría, todos los software bibliométricos son suficientemente inteligentes como para entender que tienen que lidiar con esta idea que tienen paquetes múltiples de 500. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Sí. Eso. ¿Alguna otra consulta? Ya. Entonces, un abrazo. Perdón por las dificultades, pero es interesante trabajar así con todas las limitaciones y ventajas que nos da la tecnología. ¿Ya? Muchas gracias, Marcelo. Que estés muy Ya. bien. Chao. Agradecido.
Cierro Chao. la transmisión. Chao. Chao, chao.